Comenzamos la clase de hoy continuando la explicación de la lírica medieval y empezamos justo por donde lo dejamos en la clase anterior, hablando de la poesía narrativa popular y culta. Y cuando hablamos de poesía narrativa popular nos referimos siempre al mester de juglaría, y cuando hablamos de poesía narrativa culta siempre hablamos del mester de clerecía. Vamos a comenzar definiendo qué es esto de mester de juglaría y qué es esto de mester de clerecía. En la poesía narrativa medieval, dos personajes cobran especial importancia. Por una parte tendríamos la figura del clérigo y por otra la figura del joglar. Ambos hablan en lengua romance a un mismo destinatario, que generalmente es la población analfabeta de la Edad Media. Pero el fin que tienen el clérigo por un lado y el juglar por otra son absolutamente diferentes. Para empezar, el juglar es un hombre de vida errante que se dedica a recorrer castillos, aldeas y localidades medievales y informa de acontecimientos de actualidad a un público a cambio de un fin económico, es decir, a cambio de dinero. Mientras que informa de los acontecimientos recientes a este público, divierte con un amplio repertorio de habilidades como canciones, como mediante juegos, mediante acrobacias o mediante la interpretación de música con varios instrumentos musicales. Por otro lado, el clérigo es un hombre sabio, es conocedor de todos los saberes de la época y de los distintos modos de utilización del lenguaje en su momento, y lo que pretende como clérigo es acercarse al pueblo y hacer al pueblo menos analfabeto de lo que entonces era. ¿Cómo lo hace? Mediante la utilización didáctica de temas cultos y religiosos con un fin precisamente didáctico y moralizador. Para ello utiliza una técnica muy cuidada y muy rigurosa, y el uso y desempeño de esta técnica, su oficio, se llama mester de clerecía. Una vez conocida brevemente la figura del clérigo y del juglar dentro de la poesía narrativa, tanto popular como culta, en la Edad Media, vamos a pasar a ver con detalle en qué consistía el mester de juglaría por una parte y el mester de clerecía por otro. Vamos a comenzar por el mester de juglaría. Bien, el mester de juglaría se encuentra dentro de la poesía épica, ¿vale? Y nace con los llamados cantares de gestas. Un cantar de gesta es un poema que relata las hazañas de héroes medievales de la época y presenta unas características fijas. La principal es que son poemas anónimos, que no se saben la autoría de los mismos, y que después de ser recitados por doquier, llega un momento en la historia en el que alguien, pues probablemente un monje copista, decide pasar a escribirlos, pero su tradición es históricamente anónima. Los poemas épicos o cantares de gesta están formados por extensas tiradas de versos largos, irregulares y con rima asonante, y están divididos en 2 hemistiquios. Otra característica de esta poesía épica es que siempre estaba destinada en su origen a ser cantada o recitada. De hecho, es por esto que está escrita en verso, puesto que el verso, recordad, que facilita mucho más la memorización de gran cantidad de texto frente a la prosa. Estos cantares de gesta, además, tienen un carácter informativo, pues el objetivo era narrar las hazañas de un héroe en un punto geográfico determinado
y pretenden ser bastante fieles, por tanto, a la realidad de los hechos narrados. Como decíamos, los cantares de gesta se centraban en narrar las hazañas de una serie de héroes épicos, y estos héroes son personajes con los que el colectivo al que se le recitan las hazañas se identifica con ellos. De hecho, mediante la narración de estas hazañas de héroes épicos, lo que hacían las comunidades donde se recitaban eran autoafirmarse y enorgullecerse frente a otros territorios vecinos. Y esto conllevaba a que esta poesía épica tenía un cierto carácter nacional. Los cantares de gesta o este tipo de lírica narrativa no fueron solo cultivados en España, sino que en muchísimas zonas geográficas en el plano de Europa también tenemos muchos ejemplos conservados de cantares de gesta. Podemos destacar como cantares de gesta destacados el Beowulf, un poema anglosajón anónimo que fue escrito en inglés antiguo, o el Cantar de Roldán, que es otro poema épico, pero en este caso que pertenece a la lírica francesa. En España, si debemos destacar una obra representativa del mester de juglaría, de la poesía épica de nuestro país, sin duda debemos hablar del Cantar del Mío Cid o poema del Mío Cid. Este es un cantar de gesta anónimo que data de mediados del siglo XII o principios del siglo XIII. Y en este cantar de gesta vemos cómo se exalta la figura del héroe castellano Rodrigo Díaz de Vivar. Es la gesta española más antigua y sin duda la más estudiada dentro de la literatura medieval española. Respecto a su autoría o fecha de composición, podemos decir que no se conoce al autor exacto del poema del Mío Cid, aunque según algunos académicos fue escrito en torno al año 1140, aunque otros investigadores señalan la fecha de escritura en el año 1207. Hoy en día conservamos un manuscrito del poema del Mío Cid que se sabe que fue copiado por Pere Abat, un monje copista del siglo XIV. Respecto al argumento de este cantar, podemos decir que en el poema se exalta la figura del héroe castellano Rodrigo Díaz de Vivar. Este héroe es desterrado de Castilla por el rey Alfonso VI y durante este destierro, lejos de dejar de lado su labor de héroe, conquista la ciudad de Valencia, posteriormente se reconcilia con el monarca e incluso llega a emparentar con los grados más altos dentro de la nobleza, puesto que sus hijas se casan con los infantes de Navarra y Aragón. Si tuviéramos que identificar un tema central dentro de este cantar de gesta, sin duda este tema sería la recuperación de la honra por parte del Cid tras ser expulsado de su localidad natal. También, como tema secundario pero igualmente importante, tenemos que decir que además de la honra, el ascenso en la escala social, es decir, el ascenso en la sociedad, también es importante para entender el desarrollo de este cantar de gesta. El cantar del Mío Cid, o poema del Mío Cid, se divide en tres partes. Por un lado tenemos el cantar del destierro, después el cantar de bodas y finalmente el cantar de la afrenta de Corpes. El cantar del destierro se centra en la primera parte del poema, cuando Rodrigo Díaz de Vivar abandona Castilla por el destierro del rey y en el mismo destierro comienza ya a ganar algunas batallas. En el segundo, el cantar de bodas, se centra en la conquista de la ciudad de Valencia, en la lucha del Cid respecto a los moros y además relata un encuentro con su familia en Valencia. Y
cerramos este cantar con la boda de sus hijas con los infantes de Carrión. Por último, el cantar de la afrenta de Corpes se centra en la humillación de las hijas del Cid por parte de sus recientes maridos, los infantes de Carrión, y la venganza del Cid como padre que decide vengar la afrenta que les han hecho a sus hijas. Finalmente, en este cantar vemos como el desenlace de todas las acciones que se suceden en el poema del mío Cid es bueno, todo termina bien y de hecho sus hijas terminan casándose con los infantes de Navarra y Aragón. Respecto a la métrica utilizada en este poema épico, debemos de decir que toda la épica en el cantar del mío Cid es muy irregular. Está agrupado en series o tiras monorrimadas y la extensión de estas tiras es muy variable. En cuanto al valor artístico de este poema épico, debemos de destacar con especial relevancia el realismo de la obra, tanto en el contenido histórico como en la geografía que narra, y también su realismo a la hora de hablar de la organización de la sociedad estamental en la época, de las costumbres sociales que narra el cantar, y por último que a lo largo de toda la historia se refieren a sucesos verídicos y describen situaciones y lugares que son reales. Por último, es interesante cómo el autor refleja el espíritu de todo el pueblo unido, es decir, en este caso, de toda la sociedad cristiana en España unida, con un objetivo común, que es la reconquista. Por último, algo también muy importante dentro de el valor artístico del cantar del mío Cid son los valores del protagonista Rodrigo Díaz de Vivar. Sin duda, Rodrigo desempeña la figura de la rectitud, del valor como caballero, de la amistad, del amor conyugal y del amor como padre. Además, ante todo, también tiene la cualidad de tener lealtad hacia su rey, incluso cuando cae en desgracia frente al rey Alfonso. Un último rasgo que es importante destacar dentro de el cantar del mío Cid es la agudeza con la que el autor desconocido de este cantar de gesta introduce elementos humorísticos en la obra. Pese a que estamos hablando de un cantar de gesta tradicional, es indudable que la introducción de este humor representa una novedad respecto a otros cantares épicos conocidos y tiene, por tanto, un gran valor artístico. El Rodrigo Díaz de Vivar que conocemos hoy es una mezcla de leyenda e historia. Sin ninguna capital ni ningún ejército es capaz de, por su obra, por su figura, de reunir un ejército que lucha victoriosamente frente a los musulmanes y que nunca fue derrotado. Todo empezó aquí, en la localidad burgalesa de Vivar del Cid. Desde muy joven, este hidalgo castellano entró a formar parte de la corte real. Su pericia militar pronto le bautizó como el Campeador, hasta llegar a ser caballero de confianza de Alfonso VI, rey de Castilla y León. Para acercarse al Cid, el monarca le concedió la mano de su sobrina Jimena. En tal enlace, el de Vivar ofreció una generosa dote de bienes y gananciales, tal y como figura en esta carta de arras. Le da a su mujer Jimena todas las propiedades que su padre había conquistado por aquí, a los vasconavarros. Le dio los 28 pueblos con sus correspondientes terrenos y demás. Se los dio a su mujer Jimena. Se tuvo que acoger al Fuero de León porque el Fuero de León decía que había que dar 3 partes a la mujer. En cambio, el Fuero de Castilla era la mitad. Y para darle más a su mujer, se acoge al Fuero de León y le dio, ya digo, todas las propiedades que tenía por aquí. Con el paso del tiempo, las diferencias entre el Cid y el rey le llevarían al destierro en 2 ocasiones.
una de ellas motivada por una campaña de falsos rumores contra el campeador. Las envidias cortesanas que había al lado, el García Ordóñez y demás, los que estaban al lado del rey, veían que el Cid subía, y dice que se le preparó una encerrona y el Cid, claro, se dedicaba a cobrar los diezmos y los tributos que se tributaban al reino de Castilla, y entonces le urdieron le dijeron al rey que el Cid estaba quedando con los diezmos y los tributos y claro, eso estaba penado con el destierro. Llegada la expulsión definitiva del reino, el Cid cogió la justicia por su mano, sin que le mandara ningún rey, empuñó su tizona y salió de Vivar a reconquistar por su cuenta y riesgo las tierras musulmanas. Dominó con su tropa el Levante peninsular, hasta llegar a conquistar Valencia. Podía haberse hecho rey del Andalus, rey de Valencia, y sin embargo no, lo conquistó para su rey, y eso lo había desterrado, para su rey, para su Alfonso VI y para el reino de Castilla, ¿eh? No dijo, me voy a quedar con esto, ¿eh? Ahí la grandeza del noble castellano. Parece ser, por ejemplo, que cuando conquistó Valencia, los musulmanes, y allí era muy querido incluso por los mismos musulmanes, ¿no? por su justicia, su templanza, ¿no? Era un hombre demasiado violento para lo que es la época, ¿no? Pero dime qué has hecho. Salvar la vida a un hombre. No, a 5 hombres. ¿Cómo pueden llamar a eso traición? Cualidades que aumentaron su imagen de héroe. Esta hazaña fue el culmen de una vida que inspiró el más importante cantar de gesta de la literatura española, el Cantar del Mío Cid. En él encontramos historias que van más allá de la realidad, como el terrible episodio de las hijas del Cid con los infantes de Carrión. ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡No! ¡No! ¡Soltadlos! Cuenta la canción de gesta, insisto, más en un planteamiento literario y novelesco que lo que podría ser la relación propiamente histórica, que los infantes de Carrión, los hijos de los condes de Carrión, se casaron con doña Elvira y doña Sol, y que tuvieron después de la boda toda clase de problemas. Si estaríamos en los tiempos actuales, diríamos que es prensa rosa en papel cuché y con algo de violencia de género. En la realidad, el Cid propuso mejores maridos para sus hijas. Que sus 2 hijas las va a casar la una con el rey de Pamplona y la otra con el Berenguer III el Grande de Cataluña. O sea que las 2 hijas las proporcionan un matrimonio regio. Esto no tiene nada que ver con los supuestos infantes de Carrión, que son creación literaria. Estos enlaces se celebraron el mismo año de su muerte. Los restos del campeador los trasladó su mujer a este monasterio burgalés de San Pedro de Cardeña. Aquí estuvieron hasta el siglo XIX. La Guerra de la Independencia, en 1808, en el mes de noviembre, llegaron aquí los franceses después de la batalla de Gamonal y expoliaron la tumba y creyendo que encontrarían restos pues valiosos, joyas, etcétera, ¿no? No encontraron más que huesos, pero los esparcieron por toda la capilla y parece ser, según las últimas investigaciones, que esos huesos, pues algunos los recogió y acabaron pues en Francia, acabaron en Polonia. Después de este grave suceso, el Cid descansa junto a su esposa en la Catedral de Burgos. Su figura sigue representando un modelo del alma castellana, un símbolo de heroísmo y sobriedad, y en definitiva, un referente para todos los españoles. Como ya más o menos sabéis, paralelamente a la formación e implementación del Mester de Juglaría, se desarrolla esta nueva corriente de poesía culta conocida como Mester de Clerecía. El principal punto que marca la diferencia entre el Mester de Juglaría y Clerecía, además de ser que el objetivo del clérigo y del juglar es opuesto, es que el Mester de Clerecía se escribe con una autoría fija, es decir, que el autor de Mester de Clerecía quiere escribir su nombre al final de su texto y quiere que quede claro que él es el autor de ese texto. Por lo contrario, en el Mester de Juglaría no ocurre eso. Como tenía una tradición oral que pasa de generación en generación, no interesaba o no se planteaba ningún autor escribir su nombre al final.
Como consecuencia de esto, tenemos que en el Mester de Clerecía podemos encontrar a varios autores importantes de este periodo, cuyo nombre, lejos de quedar en el olvido, sigue siendo reconocido en la época actual. Podemos hablar de la figura de Gonzalo de Berceo o también de la figura de Juan Ruiz Arcipreste de Hita. Pero antes de comenzar a hablar de estos autores y de las características que cada uno tiene, debemos hablar de qué características o innovaciones presenta el Mester de Clerecía respecto al Mester de Juglaría, qué diferencias hay entre cada una de estas dos vertientes artísticas. Bien, como ya sabéis, en el Mester de Juglaría tenemos que comenzar diciendo que no interesaba escribir el nombre, mientras que en el Mester de Clerecía sí. Además de esto, el Mester de Juglaría se caracteriza por ser una corriente lírica que no obedece a ninguna de las reglas estéticas establecidas. Sin embargo, el Mester de Clerecía sí que obedecía a las normas establecidas dentro de la lírica y, de hecho, por ser un oficio de hombres cultos y sabios, quería y tenía una clara conciencia de una voluntad estética culta. ¿Cómo llevaba a cabo esto? Bueno, pues elegía un tipo de versos rimados, intentaba que todos sus versos tuvieran el mismo número de sílabas y iban formando con estos versos estrofas nuevas de versos alejandrinos. Estas estrofas se conocían con el nombre de cuadernavía. Con respecto a esta innovación que hace el Mester de Clerecía, el Mester de Juglaría no seguía ninguno de estos parámetros. La medida de sus versos era absolutamente irregular y la rima, además, solía ser asonante, mientras que en el Mester de Clerecía teníamos una rima consonante. Otra innovación del Mester de Clerecía o diferencia con respecto al Mester de Juglaría, su obra lírica tenía como objetivo ser recitada. Mientras tanto, el Mester de Juglaría pretendía que los hechos narrados fueran cantados de pueblo en pueblo. La última diferencia que podemos destacar entre el Mester de Clerecía y el Mester de Juglaría era que los clérigos se inspiraban en textos literarios cultos que previamente habían estudiado al detalle, y dentro de estos textos literarios cultos solían remontarse a textos latinos, narraciones de la antigüedad clásica o tratados doctrinales, de los que luego sacaban temas moralizadores que les sirvieran para posteriormente recitarlos a su público. El Mester de Juglaría, por otra parte, no efectuaba nada de esto. Los juglares, de hecho, eran personas con escasa formación que sí que tenían gran capacidad memorística, pero el fin era económico, como ya sabemos. Recitaban o contaban cosas a cambio de dinero. Por sintetizar un poco toda esta información, Mester de Clerecía: la estética era culta. Mester de Juglaría no obedecía a ninguna norma estética. Improvisaba. La aspiración del Mester de Clerecía, divina, y tenía una clara influencia religiosa por respecto al Mester de Juglaría, que se dedicaba al cántico de temas más profanos. En el Mester de Clerecía encontramos, recordad, a escritores cultos, instruidos, con una gran formación clásica y religiosa. Respecto a estos, tenemos a los juglares con una escasa formación, aunque con gran capacidad memorística. Por último, el fin del Mester de Clerecía era que sus versos fuesen recitados mediante estrofas fijas, escritas con rima consonante, y utilizaban versos alejandrinos con la estrofa cuadernavía. Por otra parte, en el Mester de Juglaría encontramos que los versos están destinados al cántico de los juglares y la medida de cada uno de los versos era irregular. Continuamos hablando y detallando un poco más al Mester de Clerecía
Y en este subtipo de la lírica encontramos dos periodos claramente diferenciados. Un periodo en el siglo XIII y otro periodo en el siglo XIV. Los autores más importantes del siglo XIII, sin duda, son Gonzalo de Berceo, con obras como Vida de Santo Domingo de Silos, Milagros de Nuestra Señora o La vida de San Millán. Y después encontramos también obras de carácter anónimo, como el libro de Apolonio y el libro de Aleixandre. Por otro lado, en el siglo XIV encontramos a Juan Ruiz, arcipreste de Hita, con su obra El libro del buen amor. Sin duda, esta obra es la más importante dentro de este segundo periodo del Mester de Clerecía. Vamos a comenzar hablando de las dos obras anónimas del Mester de Clerecía, del libro de Aleixandre y del libro de Apolonio, especialmente del libro de Aleixandre, pues porque el libro de Apolonio ya lo hemos trabajado en clase, ya sabéis que cuenta la vida de Apolonio, el rey de Tiro, y se inspira claramente en la narración de la épica latina y sin duda también hace grandes referencias a la literatura clásica griega. Del libro de Aleixandre no hemos hablado tanto y debemos de tener claro que es una de las primeras grandes obras del Mester de Clerecía y el motivo principal que se narra en el libro de Aleixandre es la historia de Alejandro Magno, rey de Macedonia, y en este caso Alejandro Magno aparece presentado como si fuera un caballero medieval. Sin duda, un rasgo que llama mucho la atención dentro del libro de Aleixandre es que en la segunda estrofa del libro se enumeran los rasgos que van a definir al Mester de Clerecía. Y aquí es donde el lector debe darse cuenta que hay que entenderlos como una forma opuesta a las composiciones del Mester de Juglaría. Vistas un poco estas obras, vamos a pasar a hablar de los grandes autores conocidos del Mester de Clerecía y vamos a comenzar hablando de Gonzalo de Berceo, el primer poeta español de nombre conocido dentro de este Mester. La vida de Gonzalo de Berceo transcurrió vinculada a dos monasterios, a San Millán de la Cogolla y a Santo Domingo de Silos. Las obras que escribe son siempre de carácter religioso, de carácter didáctico o moralizador y podríamos dividirlas en tres clases: sus obras hagiográficas, sus obras mariológicas y sus obras de carácter litúrgico. Vamos a destacar dentro de estas sus obras mariológicas, puesto que dentro de estas situamos a los milagros de Nuestra Señora. Sin duda, Milagros de Nuestra Señora es la obra más extensa dentro de la producción literaria de Gonzalo de Berceo y en ella se relatan 25 narraciones de milagros realizados por la Virgen María. La fuente de inspiración de Gonzalo de Berceo para esta obra del Mester de Clerecía fue una obra de colección de milagros latinos que circulaban en aquel momento por Europa. Berceo es un autor que tiene una gran conciencia de creación y sabe que lo que quiere es dirigirse de manera didáctica al pueblo llano. Y por esto lo que hace Berceo es que utiliza un lenguaje cuidado, pero intenta que sea sencillo, con el objetivo de que sea claro el mensaje que intenta transmitir y que todo el mundo, independientemente de su condición social, pueda interpretarlo y asimilarlo. Por otra parte, tenemos a Juan Ruiz, arcipreste de Hita, cuya obra más importante sin duda es el libro del buen amor. Esta obra se caracteriza porque presenta una gran variedad de temas, de géneros, de estrofas y de versos. Las fuentes literarias en las que se basa serían, en primer lugar, la Biblia y, en segundo lugar, la literatura clásica latina.
El tema que pretende abordar el libro del buen amor es justamente ese, el amor, y el amor entendido tanto en la dimensión humana como en la dimensión divina. El argumento del libro del buen amor son una serie de aventuras amorosas protagonizadas por el propio poeta, pero son fingidas, no son reales. Respecto a la métrica utilizada por el autor en la obra del libro del buen amor, podríamos decir que en general el autor utiliza la cuadernavía. Sin embargo, en algunas composiciones líricas del texto recurre a versos de arte menor y esto da lugar a varias unidades estróficas. Dentro de estos versos de arte menor recurre especialmente al cégel. El libro del buen amor, sin duda, fue un libro destacado por su ambigüedad. Algunos autores señalan que el fin último o el propósito que tenía Juan Ruiz Arcipreste de Hita era el fin didáctico y moralizador de la obra, que de hecho la expone en el prólogo. Sin embargo, otros creen que podría referirse al amor humano. ¿A qué amor humano en concreto? Bueno, pues al amor loco, entendido como un amor como seducción, como pasión desenfrenada, es decir, un amor al final carnal, no un amor divino. Entonces está aquí un poco la polémica entre una parte de la crítica y otra parte. Por último, vamos a cerrar la clase de hoy explicando con un poco de detalle la estructura del libro del buen amor. Debemos de comenzar a identificar en el libro del buen amor el prólogo, que consiste en un alegato de la intención moralizadora que tiene la obra. Después pasamos al relato, que es un relato alegre y desenfadado en el que se suceden múltiples aventuras amorosas del protagonista y muchas veces estas son interrumpidas. Después hay una serie de narraciones, las más importantes podríamos decir que es la batalla de Don Carnal y Doña Cuaresma, que tiene un corte burlesco, algo que constituye una innovación respecto a otras obras de la época. También los amores de Don Melón y Doña Andrina, que en realidad esta narración está inspirada en otra comedia anónima de origen humanístico. Por último, también en el libro del buen amor podemos encontrar la acumulación de fábulas y de cuentos que lo que hacen en realidad es intentar obedecer a este plan didáctico del autor. Otro punto importante en el libro es la utilización que el autor hace de las sátiras. Juan Ruiz Arcipreste de Hita pretende hacer un uso de la ironía y hace un uso muy inteligente de esta, porque además lo hace en una obra en la que típicamente no solemos encontrar ironía, es decir, en el Mester de Clerecía no se solía encontrar esta ironía para nada, sí se encontraba en el Mester de Juglaría. Por tanto, es muy importante la introducción de sátiras dentro de su obra, puesto que lo que en realidad el autor está demostrando es que en una obra de carácter más teológico estos elementos también pueden tener cabida y no solo en las obras compuestas por los juglares en el Mester de Juglaría. También es importante marcar que a lo largo del libro del buen amor hay una serie de reflexiones morales frecuentes y por último en el libro del buen amor también podemos apreciar poemas líricos religiosos.